vivienda se ha convertido en eso, y los apoyos gubernamentales pues también han solapado esa tragedia que ha sido el papel de los constructores en desplazando incluso población hacia pues a ver quién sabe dónde. Alicia mencionaba dónde trabajar caso por caso. Pues yo creo que eso, si algo consideramos que puede aportar nuestro trabajo, es precisamente mostrar algunas zonas en estas 4 áreas metropolitanas que merecerían un trabajo en profundidad, un trabajo de estudios de caso. El nuevo criterio, ese es un misterio profundo. Más que hipótesis nuestras de por qué INEGI, Cedesol y CONAPO pusieron ese nuevo criterio para incluir a municipios en la zona metropolitana de la Ciudad de México, yo lo que les digo es lo que yo escuché de informantes calificados que decían, estos son intereses puramente políticos. Dice, porque además como hay la expectativa o ya hay algunos planes de traslado de recursos por proyectos metropolitanos, pues conviene, entonces, claro, el fondo, entonces viene el interés, pero así literalmente yo no lo podía creer, del presidente municipal que llega y dice, María Luis, por favor, inclúyeme en la zona metropolitana, por favor. Mira, aprovechando por ahí el terrenito que a lo mejor yo te puedo ¿no? Entonces, ahora, la parte de regiones urbanas, no tendría yo que decirte, Alicia, yo no lo he trabajado, pero sí he insistido en otros trabajos viendo algo equivalente a la segregación que sería de localidades dentro de los municipios en México. Hemos visto que la regionalización da una visión absolutamente necesaria para plantear de otra manera los problemas, y no creo que haya razón para pensar que en lo urbano sea de otra manera. Abrimos nuevamente la mesa. Mi nombre es Luis Mora Valderrábano, soy estudiante de posgrado del Colegio de Geografía de Filosofía y Letras. Y bueno, nosotros comúnmente vemos cuestiones de segregación espacial. A mí me llamó mucho la atención lo que pasó en Chimalhuacán, porque de 50 años a la fecha, más o menos, entiendo, no se les ha integrado al desarrollo dentro de la lógica del área metropolitana de la Ciudad de México, a comparación de lo que pasó con Ciudad Neza. Y la verdad aquí siento yo, y se me hace muy rescatable el trabajo que hicieron, porque permite hacernos la pregunta de por qué está sucediendo eso particularmente con Chimalhuacán, ¿no? Que igual tendría que ver con cuestiones de transporte, pero principalmente la cuestión de población que se encuentra en una situación de precariedad socioeconómica, y no entiendo por qué, o más bien la pregunta sería por qué el gobierno del Estado de México y el gobierno federal no han hecho hincapié en integrar esas regiones que evidentemente aumentan el riesgo de que se genere inestabilidad política y económica, ¿no? Sería todo. De la urgencia de recuperar este análisis del espacio, del territorio, como un elemento que pueda darnos más elementos para comprender la complejidad. Y esta frase final que tú usas, Rosa María, la desigualdad surge del territorio y surge del manejo de este territorio. En ese sentido, hay 2 preguntas. Uno, esta reflexión que vas haciendo a lo largo de tu exposición sobre el cambio en los criterios de agregación o de medición que hace INEGI, y nos dejas al final diciendo no sabemos qué va a pasar en 2010, que tiene que ver con la pregunta, o sea, ¿qué sigue después de este trabajo? Sabemos que ha estado trabajando también los fenómenos o los estudios que se han hecho por Clara Hushman en términos de ciudades donde hay alta incidencia de violencia, y pareciera ser que son trabajos complementarios y que se requiere hacer un análisis territorial para dar cuenta de un concepto que sin duda creo que es mucho más poderoso, la segregación activa y pasiva. Comunidades que deciden separarse y construir sus propios enclaves, y por otra parte comunidades que son, y esta parte de la pasividad, que es un concepto que me genera conflicto, ¿no? Porque bueno, no es una decisión tomada, simplemente
van siendo empujados, abandonados, diría yo creo que la palabra sería abandonados, y que obviamente puede pues dar sustento a las otras reflexiones sobre la necesidad de entender los fenómenos de exclusión y deterioro de los tejidos sociales, ¿no?, anclados en el territorio. Entonces, por una parte, la enorme importancia para decirlo de otra manera, la geografía pesa, ¿no? Pesa y pesa profundamente. Y la topografía, etcétera, pero también la geografía económica, estas decisiones, ¿no?, que mencionaba Álvaro, ¿no?, me quedé pensando en la nueva línea del metro que acaba de surgir, ¿no? O sea, seguramente va a dar una dinámica, y Tláhuac se va a convertir en un proceso de fraccionamiento, de segregación, de exclusión, etcétera. Y obviamente esto genera. Entonces, una de tus reflexiones o tu explicación o tu hipótesis sobre la manera que está cambiando INEGI y por qué tu enorme duda o yo diría temor que no va a haber datos para 2010, con lo cual no sabemos qué sigue. Y la otra parte que tiene que ver con, a ver, ¿qué queremos demostrar? ¿Qué quisiste demostrar? En varias partes se nota que buscas y que articulas los datos para demostrar, pero quisiera que lo frasearas. Quisieras demostrar qué, y por eso hiciste estas audaces, dices tú, ajustes, decisiones, etc. Pero en concreto, o sea, ¿qué te planteaste demostrar? Y por eso hiciste este uso de los datos y de la técnica. Y si lo que demostraste es lo que tú estabas planteando en términos del inicio de esta investigación. Cuando les toca a Fernando, no sé si... Sí. Bueno, me voy a atrever a hacer un comentario metodológico técnico. El problema que están enfrentando es un problema bastante complejo que tiene limitaciones técnicas y limitaciones dadas por la forma como se van registrando los procesos de los fenómenos sociodemográficos y espaciales. Emplean análisis de componentes principales como una técnica de análisis factorial que les permite hacer clasificaciones para cada punto del tiempo. Pero no ver el cambio a través del tiempo. A ver si me explico, porque es un punto muy sutil en esta técnica. Ustedes en los diversos campeonatos de fútbol pueden clasificar a los equipos, cuál es el mejor, el segundo, hasta el último. Pero lo que no pueden saber es si el mejor de 2009 es mejor que el del 2010, o que el del 2011 o del 2012. Eso la técnica no lo permite por su propia construcción. En los últimos tiempos se han estado desarrollando técnicas que podrían permitirlo, y probablemente creo que por ahí viene un futuro desarrollo. Pero por otro lado, como aquí se dijo, también está habiendo cambios en las demarcaciones territoriales. Es decir, la división territorial en 1970 no es la misma que en 2010. Entonces, lo que estoy tratando de decir es mostrar la complejidad de dar cuenta de los procesos
porque los procesos reales todavía nos informan de que los tenemos divididos en divisiones políticas administrativas, y tampoco saben que hay abordajes sociológicos, políticos, geográficos, ¿no? Es decir, todo viene mezclado, y por eso es que Rosa María termina enfatizando el papel de la investigación interdisciplinaria, donde no solo debe haber sociólogos, politólogos, geógrafos, estadísticos, sino que también metodólogos y epistemólogos que permitan abordar esta inmensa complejidad del fenómeno. Es decir, estamos con los recursos que tenemos tratando de dar cuenta de lo que ha pasado, pero es con los recursos que tenemos nosotros. En la realidad viene todo mezclado, todo interactúa. Primer principio de la dialéctica, todo interactúa con todo, ¿no? Entonces, no se trata de producir un conocimiento final y último, que es algo que cualquier disciplina científica odia, porque el conocimiento se construye, avanza sistemáticamente, y nadie tiene nunca la verdad última. Está abierto por arriba. Entonces, este trabajo, desde mi punto de vista, es un trabajo que abre avenidas para la investigación y juega un papel fundamental porque sistematiza lo que hay en este momento y le dice a las nuevas generaciones de investigadores y a nosotros también cuáles son los caminos que debemos recorrer para tratar de entender qué es lo que está pasando. Entonces, realmente me parece que es un punto nodal en la investigación, porque es el momento en que es el punto en que podemos apoyarnos para continuar el trabajo. Ramón Carlos Torres, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. A mí me gustaría, José María, si es posible, una opinión. Yo coincido con lo que se ha dicho, que el planteamiento es por demás provocador, interesante, y realmente incita a pensar en muchas cosas. Entonces, me gustaría una opinión de algo que no es precisamente el esfuerzo que han hecho, pero que deriva de ello. Un elemento de la irracionalidad en la urbanización, muy bien planteado, ha sido la vivienda. Obvio que se puede hacer, porque ha sido eso, y ahí se puede partir de cosas más complejas, como mientras la vivienda sea mercancía y no sea comunidad, bueno, pues el resultado puede estar ahí, o puede haber otras interpretaciones, ¿no? Pero lo que sí aparece claro es que aparentemente el cómplice o el promotor o el coadyuvador de ese desorden es el gobierno, o los instrumentos de política pública, como se diría. Es decir, contribuyen a ese enfoque de vivienda, mercancía, si le quiere ver de esa manera, ¿no? Entonces la pregunta es pretender plantear algo drástico, de que hay que acabar con el concepto de vivienda como mercancía y instalar el desarrollo de la comunidad, pues resultaría muy ambicioso. Pero al menos, y aquí es donde viene la pregunta, sería interesante tu opinión sobre cuáles son los elementos que habría que incorporar en la construcción o la política de vivienda para por lo menos que ese mercado, que aparentemente va a sobrevivir, ¿verdad?, pueda tener un mínimo de racionalidad o un mínimo de humanización social.
Muy bien, le damos la palabra a Rosa María. Bueno, agradezco nuevamente las preguntas, algunas de las cuales ciertamente creo que no voy a poder contestar, pero diré cuáles no puedo contestar. Por ejemplo, Luis Mora mencionaba que a Chimalhuacán no se le ha integrado, y él decía que tiene elementos, seguramente por las investigaciones en que ha participado, para afirmar que ahí hay un riesgo de inestabilidad. Yo concuerdo totalmente. Y aquí mi comentario es el siguiente. Uno ve con mucha frecuencia trabajos que proponen acercarse a la población vulnerable. Yo digo no. Me parece que puede ser más productivo acercarse a la población ya vulnerada. Y me atreví a poner en un artículo reciente que solo como ejemplo, que uno podría tomar, dado lo que se conoce, y esto lo escribí hace como 2 meses, como un caso de población vulnerada, el municipio de Cherán. Bueno, después de escribir eso, a los 15 días, hubo nuevamente asesinados en el municipio de Cherán. Ayer o antier, nuevamente. Entonces, es claro que la investigación nos da fundamento para decir hay zonas, hay áreas, hay grupos de población ya vulnerados a los que alguien tendría que comenzar a atender o a ver qué podemos hacer ahí. Yo no sé más de Chimalhuacán, seguramente Luis tenga mucha más información que yo, pero me parece lamentable que 50 años de desarrollo metropolitano ahí han pasado de noche. Mario Luis, los cambios en el INEGI, ¿qué sigue? Bueno, decía yo que no sabría uno siquiera si podría continuar un estudio como este, porque la información que tuvimos para todas las AGEPs fue información censal. Pero esa información censal, el INEGI ya dijo que no la iba a dar por AGEP. Después, en un documento, dicen que sí para las zonas metropolitanas, pero no está claro si va a ser muestreo de AGEPs de las zonas metropolitanas o todas las AGEPs de las zonas metropolitanas. Entonces, yo no tengo claro, y pues yo creo que aquí todos, y sobre todo quienes tenemos algún trabajo vinculado con la academia, tendríamos que tener más elementos para exigir. Miren, en relación al ingreso que nosotros trabajábamos, el ingreso, el censo, ¿saben cuándo lo dejó de preguntar? Cuando ya no estuvo don Raúl Benítez para pisar fuerte y golpear en la mesa para decir se pone porque se pone. Cuando ya no tuvimos entre nosotros a Raúl Benítez, el INEGI desapareció al ingreso del censo. Entonces yo creo que toda la academia debería de, con mucha mayor seriedad, saber qué necesitamos como información, y todos los que pensábamos que siendo un instituto autónomo pues ya no iba a tener las presiones de algún otro lado que en otras circunstancias se daban, pues yo no he visto que eso haya pasado, por lo menos en el censo de 2000. ¿Qué sigue? Pues no sé qué sigue, y va a seguir con INEGI lo que nosotros permitamos que siga. Ahora, se requiere análisis territorial, tú decías, para entender los fenómenos de exclusión. Y para la acción, yo ahí me encantó una palabra que tú usabas, pero creo que ya no usas, no la he visto recientemente usada, tú dime si consideras que sí. Mario Luis varias veces ha enfatizado cómo tenemos una estructura de gobierno, lo que es el Poder Ejecutivo, una estructura sectorizada que ya no funciona, que es anticuada, que no... Y alguna vez hablaste de reingeniería. Pues a mí me gustó, ahí sí aplicado para eso, y ciertamente yo no sería capaz de decir en relación con la vivienda qué exactamente, pero lo que sí es cierto es que no tenemos
una estructura sectorial adecuada y conveniente para tratar ninguno de los problemas vinculados con el desarrollo urbano y menos el de la vivienda. Mario Luis preguntaba que qué quería demostrar. Es de lo que creo que no voy a poder contestar satisfactoriamente, pero yo quería mostrar, y bueno, aquí obviamente hablo en plural con quienes trabajamos en este libro, muy fundamentalmente Marta, y que fue una continuación de trabajos que, aunque no los crean, nos costó mucha dificultad cómo redactábamos, porque si redactábamos, estamos trabajando esta información desde 1950, van a decir, son más viejitas de lo que pensábamos. Entonces dijimos, no, estamos trabajando desde los 80, pero con información de 1950, como para matizar el asunto. Pero yo creo que es difícil, uno puede tener la idea de que hay una diferenciación socioespacial, eso nadie lo niega, todo el mundo lo dice. Ahora, que esa diferenciación socioespacial en realidad resulta de una división que antes que ser otra cosa, porque también lo es económica, también lo es política, pero es una división social que a su vez genera procesos productores de desigualdad. Entonces, como que esa era la idea, acercarse a la desigualdad, pero con una información que permitiera hacer un seguimiento largo. Y eso solo era la información censal, porque a veces tiene uno buena información de otras fuentes, pero que no puede continuar en el tiempo el análisis. Entonces, como que ese fue el propósito principal que queríamos hacer. Ahora, y también, algo que uno dice mucho, ¿verdad? De la metodología, yo creo que es asunto